Hola a todos. A ver, ¿alguna vez nos hemos puesto a pensar en cómo es que aprendemos? O sea, ¿qué es lo que pasa exactamente en nuestro cerebro para que un simple dato, una idea, se convierta en conocimiento de verdad? Bueno, en este análisis vamos a meternos de lleno en la ciencia detrás del aprendizaje, usando como guía las ideas de Humberto Caicedo López. La meta es entender un poquito mejor cómo funciona esta máquina increíble que tenemos en la cabeza. Y para empezar, hay que entender algo que es fundamental. El cerebro no es que pueda aprender como una función más. No. Es que apareció en el proceso evolutivo para aprender. O sea, esa es su razón de ser, su principal misión desde el inicio. Entender lo que pasa afuera, adaptarse, en fin, aprender para sobrevivir y, claro, para mejorar. Ok, ¿y cómo lo hace? ¿Cuál es el mecanismo? Pues aquí entra en juego una palabra clave: neuroplasticidad. Miren, el cerebro no es un órgano fijo, estático, para nada. Con cada cosa nueva que vivimos, con cada cosa que aprendemos, sus conexiones se reorganizan. Literalmente cambian. Es como si fuéramos escultores de nuestra propia mente, moldeándola con cada experiencia. Muy bien. Ahora, si el cerebro está hecho para aprender, la pregunta es, ¿cómo le hace? ¿Cómo un pedazo de información viaja por ahí dentro hasta convertirse en conocimiento real? Imaginen que esto es un viaje, un recorrido, pero uno que tiene que pasar por unos guardianes, unos filtros muy pero muy selectivos. Resulta que para que cualquier dato siquiera empiece este viaje del aprendizaje, tiene que pasar por dos filtros principales. Piénsenlo así, son como los guardias de seguridad de un lugar súper exclusivo. Si la información que llega no es interesante y no nos hace sentir algo, pues lo siento mucho, pero no entra. Así de simple. El primer guardián, el primer filtro, es el de la atención. Es que es imposible procesar todo lo que nos llega a los sentidos a cada segundo. Sería una locura. Así que el cerebro tiene que elegir, tiene que priorizar. ¿Y qué es lo que le llama la atención? Pues lo novedoso, lo que sorprende, lo que le parece importante. Por eso es que una clase o una charla súper aburrida y monótona es la fórmula perfecta para que no recordemos absolutamente nada. Entonces, ¿cómo le hacemos para que esta puerta de la atención se abra? La clave está en el estímulo, en la variedad. Cuando usamos imágenes, sonidos, cuando cambiamos de actividad, es como si le estuviéramos mandando una señal de neón al cerebro que dice, ¡ojo! Esto es importante, pon atención aquí. Bueno, digamos que la información logró captar la atención. ¡Perfecto! Pero ahora se topa con el segundo guardián, la amígdala. Este es nuestro centro emocional. Y aquí la cosa se pone interesante. Si sentimos estrés, miedo, frustración, la amígdala se pone a la defensiva y ¡pum!, bloquea el paso de la información. Seguramente a muchos nos ha pasado que intentamos estudiar algo estando súper ansiosos. Es casi imposible, ¿verdad? Bueno, esta es la razón científica. Así que, para abrir esta segunda puerta, la emocional, lo más importante es el ambiente. La seguridad, sentir curiosidad, las emociones positivas, ese es el pasaporte. Por eso, los juegos, las actividades que nos divierten y sobre todo un ambiente donde uno se puede equivocar sin miedo son tan poderosos. Permiten que la información siga su camino hacia un aprendizaje que de verdad se nos quede. Listo. La información logró pasar a los dos guardianes. Ya está dentro. ¿Y a dónde llega? Pues al centro de mando, al taller de operaciones del cerebro, la corteza prefrontal. Es aquí donde empieza el verdadero trabajo, donde se le da forma y sentido a todo. Y en este taller se usan 3 herramientas principales, que se conocen como funciones ejecutivas. A ver, la memoria de trabajo es como la memoria RAM de una computadora, donde tenemos la información a la mano para usarla en el momento. El control inhibitorio es esa capacidad de no distraerse con el celular o con la mosca que pasa volando. Y la flexibilidad cognitiva es poder ver un problema desde distintos ángulos, no quedarse atascado en una sola idea. Estas 3 son vitales para poder aprender de verdad. Ahora, todo taller necesita energía, ¿no? Un combustible. ¿Cuál es el del cerebro? Se llama dopamina. Y ojo, no es solo la molécula del placer, como se dice por ahí. Es mucho más. Es el motor de las ganas de aprender por el gusto de aprender. Cuando algo nos da curiosidad o cuando por fin entendemos algo, el cerebro suelta dopamina y eso refuerza las conexiones que usamos. Es como si el cerebro se diera una palmadita y dijera, ¡Eso! ¡Eso estuvo genial! ¡Hay que volver a hacerlo! Y lo mejor de todo esto es que podemos, digamos, provocar que se libere dopamina.
Cuando se nos permite elegir sobre qué aprender, cuando se fomenta la exploración, cuando se reconoce el esfuerzo, todas esas cosas hacen que el cerebro se inunde de dopamina. Y un cerebro con dopamina es un cerebro motivado, un cerebro comprometido con el aprendizaje. Ok, entonces la información ya pasó los filtros, ya se procesó en el taller. Pero el viaje no termina ahí. Falta el paso final, y es crucial. ¿Cómo hacemos para que todo eso se convierta en un recuerdo de verdad, uno que dure? Porque, vamos a ser claros, un aprendizaje no está completo si no se guarda en la memoria a largo plazo. ¿Y cómo se logra eso? La clave es fortalecer las conexiones entre las neuronas. Y no se trata solo de repetir como loros. La verdadera clave es la aplicación. Cuando usamos lo que aprendimos para resolver un problema, para crear algo, ahí es cuando esas conexiones se vuelven fuertes, se sueldan, por así decirlo. Pero, a ver, ¿cómo supervisamos todo esto? Ya vimos el viaje, los filtros, el procesamiento, el almacenamiento, pero esto no es algo que pasa en piloto automático. Necesita un director, alguien que esté al mando. Entonces, la gran pregunta es, ¿quién es ese director? ¿Y cómo podemos ser nosotros quienes tomen el control? Y la respuesta está en una palabra que suena complicada, pero que es súper poderosa: metacognición. Dicho de forma sencilla, es pensar sobre cómo pensamos. Es la habilidad de dar un paso atrás, observarnos a nosotros mismos y darnos cuenta de cómo estamos aprendiendo. Es, básicamente, convertirnos en el director de nuestra propia mente. La metacognición tiene como dos partes. Por un lado, está el conocimiento, saber para qué somos buenos y en qué nos cuesta más. Y por otro lado, está la regulación, que es la parte de la acción. Planificar cómo vamos a estudiar, darnos cuenta si está funcionando y si no, cambiar de estrategia. En resumen, es tomar las riendas del propio aprendizaje, de forma consciente. Y con esto llegamos al final del recorrido. Ya es momento de juntar todas las piezas del rompecabezas y ver la imagen completa, porque el poder que nos da entender esto es de verdad increíble. Esta idea es que lo cambia todo. Saber que la inteligencia no es algo fijo, que no está grabada en piedra desde que nacemos, es liberador. La neuroplasticidad nos dice que con esfuerzo, con buenas estrategias y con ganas, podemos mejorar. Cualquiera puede. Es un mensaje lleno de optimismo y, sobre todo, que nos da poder. Al final del día, la conclusión más importante es esta. No somos simplemente recipientes pasivos a los que se les mete información, para nada. Somos los arquitectos activos de nuestro propio aprendizaje. Entender cómo funciona el cerebro es tener el manual de instrucciones para construir nuestro propio conocimiento. Y para terminar, queda flotando una pregunta. ¿Se imaginan el potencial? ¿Qué pasaría si cada persona en el mundo supiera que tiene en sus manos el poder de construir su propio cerebro, de ser el arquitecto de su propia mente? ¿Cómo cambiarían las cosas? Ahí queda la reflexión. Muchas gracias.